En el año 79 después de Cristo, una fuerza imparable sepultó una próspera ciudad romana en cuestión de horas. Lo que parecía ser una mañana cualquiera se convirtió en una jornada de pesadilla, donde el cielo se oscureció y la tierra tembló con una violencia aterradora. En un abrir y cerrar de ojos, miles de vidas fueron truncadas por un desastre natural cuyo recuerdo perduraría por siglos. ¿Cómo vivieron sus últimos momentos los habitantes de Pompeya? ¿Qué pensamientos cruzaron sus mentes cuando el destino los alcanzó sin previo aviso? ¿Qué secretos han revelado sus ruinas sobre la vida en una ciudad romana? Y lo más inquietante, ¿podría volver a ocurrir algo similar en la actualidad? La historia de Pompeya es una de las tragedias más sobrecogedoras de la antigüedad. Un desastre natural que convirtió una ciudad vibrante en un testimonio congelado en el tiempo. Pompeya se encontraba junto al Vesubio, un coloso dormido que proveía a la región de tierras fértiles y un clima propicio para la agricultura. Su fundación se remonta al siglo VII a.C., cuando los oscos, un pueblo itálico, establecieron los primeros asentamientos en la zona. Con el tiempo pasó por manos griegas, etruscas y samnitas. Finalmente, en el año 80 a.C., se convirtió en parte del dominio romano, lo que marcó el inicio de una era de crecimiento y esplendor. Su ubicación estratégica cerca de la costa del mar Tirreno la convirtió en un centro de comercio y conexión con otras ciudades del Mediterráneo. Los suelos volcánicos, ricos en minerales, favorecían el cultivo de vides y olivos, lo que permitió que Pompeya se destacara en la producción de vino y aceite de oliva, productos altamente demandados en Roma y otras provincias. Con una población estimada de entre 10.000 y 20.000 habitantes, Pompeya era una ciudad vibrante y próspera y un microcosmos de la vida romana en su máximo esplendor. Los grafitis de Pompeya son una ventana única a la vida cotidiana de sus habitantes. A diferencia de las inscripciones oficiales o los frescos artísticos, estos mensajes espontáneos, escritos en paredes y columnas, reflejan las voces de la gente común. Sus pensamientos, bromas, declaraciones de amor, quejas e incluso propaganda política. Estos textos, preservados bajo las cenizas del Vesubio, nos permiten escuchar directamente a los pompeyanos, ofreciendo una perspectiva íntima y auténtica de su sociedad. Desde poemas y chistes hasta anuncios de espectáculos, los grafitis son un tesoro arqueológico que humaniza a una ciudad congelada en el tiempo. Eran tan frecuentes que en la Basílica de Pompeya alguien escribió: «Me admiro, pared, de que tú no hayas caído en la ruina, sustentando los tedios de tantos escritores». En la misma basílica, un mensaje más filosófico nos invita a reflexionar. Un pequeño problema se hace grande si se ignora. Los de albatores, blanqueadores, se dedicaban a borrarlos, aunque pronto eran sustituidos por otros nuevos. En una columna alguien escribió: «Que intente encadenar a los vientos e impida brotar a los manantiales el que pretenda separar a los enamorados». En la entrada de una casa, un grafiti reza: «Todo enamorado es un soldado». En una pintura que representa a dos patos, alguien escribió: «Los que se aman llevan como las abejas una vida melosa». En las barracas de los gladiadores podemos leer: «Cedlanus, el gladiador de Tracia, es la delicia de las chicas». En el atrio de la casa de Pinarius leemos: «Si alguien no cree en Venus, debería ver a mi novia». Pero también había grafitis informativos, como los que anunciaban las tarifas en el lupanar: «Esperanza, de complacientes maneras, 9 ases». En la basílica alguien escribió: «Epafra, estás calva». Pero también encontramos reseñas gastronómicas, como la que aparece en el vestíbulo de la casa de Cuspio Pansa. El oficial de finanzas del emperador Nerón dice que esta comida es veneno. Y hasta había espacio para las maldiciones. En la casa de Pastius Hermes podemos leer: «A quien defecó aquí. Ten cuidado con esta maldición. Si la ignoras, tendrás a un Júpiter enojado como enemigo». Las casas de Pompeya reflejaban la estratificación social de la época.
Las domus, residencias de las familias más adineradas, eran amplias y estaban decoradas con frescos y mosaicos que representaban escenas mitológicas, paisajes y retratos familiares. Estas viviendas contaban con atrios centrales que servían como espacios de recepción y luz, y jardines interiores, peristilos, rodeados de columnas. Las habitaciones estaban especializadas para diferentes actividades, como el triclinium, donde se servían banquetes, y el cubiculum, que servía como dormitorio. En contraste, las insulae, edificios de varios pisos, albergaban a las clases más humildes en apartamentos pequeños y modestos. Estas construcciones, a menudo ubicadas en los barrios más densamente poblados, carecían de las comodidades y el lujo de las domus. Los inquilinos de las insulae vivían en espacios reducidos, con acceso limitado a agua y servicios sanitarios. Las tabernas de Pompeya eran el alma de la ciudad, lugares de encuentro donde comerciantes, viajeros y esclavos se mezclaban, compartiendo historias y vino aguado en vasos de barro. Había más de 200 establecimientos de comida y bebida esparcidos por sus calles, una cantidad sorprendente para una ciudad de su tamaño. Se les conocía como Thermopolia, el equivalente a los restaurantes de comida rápida de la antigua Roma. En sus mostradores de piedra con grandes tinajas empotradas se servían platos sencillos pero sabrosos: pan con queso y aceitunas, guisos de garum, una salsa de pescado fermentado y habas cocidas con especias. Algunos de estos locales eran animados centros de conversación, donde los clientes discutían sobre política y deportes mientras arrojaban dados o jugaban a las tabas. Pero no todos eran lugares tranquilos. En ciertas tabernas, la mezcla de alcohol, apuestas y discusiones podía desembocar en peleas y disputas violentas. En las paredes todavía se pueden leer grafitis que insultan a taberneros por servir vino aguado o que advierten a clientes sobre tramposos en los juegos de azar. La religión ocupaba un lugar central en la vida de los pompeyanos. La ciudad contaba con varios templos dedicados a dioses romanos como Júpiter, Apolo y Venus, así como a deidades locales. El templo de Júpiter, ubicado en el Foro, era el principal centro de culto de la ciudad. Allí se realizaban ceremonias y sacrificios en honor al rey de los dioses romanos. El templo de Isis, por ejemplo, era un centro de culto a la diosa egipcia, lo que demuestra la influencia de otras culturas en la vida religiosa de la ciudad. Este templo, decorado con frescos y estatuas, atraía a devotos de diferentes partes del imperio. Además, los lares, espíritus protectores del hogar, eran venerados en pequeños altares domésticos. Cada familia tenía su propio lararium, donde realizaba ofrendas y oraciones para asegurar la protección y prosperidad del hogar. Si hay un lugar en Pompeya que sigue sorprendiendo hasta hoy, es el Lupanar, el burdel más famoso de la ciudad. Su nombre proviene de lupa, que en latín significa loba, un término utilizado para referirse a las prostitutas de la época. A simple vista, el lupanar no es un edificio lujoso. Es un lugar oscuro y estrecho, con pequeñas habitaciones de piedra en las que aún se conservan lechos de mampostería cubiertos en su tiempo, con colchones de paja. Sin embargo, lo que más impacta a los visitantes modernos son sus frescos. En sus paredes hay imágenes explícitas de actos sexuales, una suerte de menú visual que mostraba los servicios que se ofrecían dentro. Estas pinturas, de colores aún vibrantes, sugieren que en Pompeya el sexo no era un tabú, sino una parte natural de la vida urbana. Las inscripciones en las paredes, escritas por clientes y trabajadoras, nos dejan ecos de una época donde los negocios del placer florecían sin censura. Mensajes de amor, insultos, bromas e incluso quejas de clientes insatisfechos. Pero más allá del morbo moderno, el lupanar es un testimonio de la economía y la realidad social de la época. Muchas de sus trabajadoras eran esclavas, vendidas y obligadas a ejercer esta profesión, sin derecho a elegir su destino. También hay mensajes que alaban las habilidades de algunos trabajadores, como las de un tal Félix, lo que sugiere que no solo mujeres, sino también hombres, formaban parte de esta industria. El lupanar era un espacio donde las jerarquías sociales se difuminaban. Esclavos,
libertos y ciudadanos libres compartían un mismo lugar en busca de placer o supervivencia. El entretenimiento era una parte fundamental de la vida en Pompeya. El anfiteatro, construido alrededor del 70 a.C., era uno de los más antiguos del mundo romano y podía albergar a unos 20.000 espectadores. Allí se celebraban combates de gladiadores, cacerías de animales y otros espectáculos que atraían a multitudes de toda la región. Los gladiadores, a menudo esclavos o prisioneros de guerra, luchaban entre sí o contra animales salvajes en espectáculos sangrientos que emocionaban al público. El Teatro Grande, con capacidad para 5.000 personas, era el escenario de obras teatrales y recitales poéticos. Las representaciones teatrales, que incluían comedias, tragedias y pantomimas, eran una forma popular de entretenimiento. El odeón, más pequeño, se utilizaba para actuaciones musicales y conferencias. Estos espacios culturales reflejaban el gusto refinado de los pompeyanos por las artes y la literatura. La ciudad también era un centro de producción artesanal, desde cerámica y textiles hasta joyería y herramientas. Los comerciantes vendían sus productos en los mercados locales, donde los ciudadanos podían adquirir alimentos, ropa y otros artículos de primera necesidad. La vida social en Pompeya giraba en torno a las termas, los foros y los espacios públicos. Las termas, como las termas estavianas y las termas del foro, eran lugares de reunión donde los ciudadanos podían bañarse, socializar y hacer negocios. Estos complejos incluían salas de agua caliente, caldarium, templada, tepidarium y fría, frigidarium, así como gimnasios y salas de masajes. El foro, el centro político y administrativo de la ciudad, era un espacio abierto rodeado de edificios públicos, como la basílica, tribunal, el mercado y los templos. Aquí se realizaban reuniones políticas, discursos públicos y ceremonias religiosas. El foro era también un lugar de encuentro para los ciudadanos, donde podían discutir asuntos de interés común y participar en la vida cívica. La cultura en Pompeya era rica y diversa. Los frescos y mosaicos que decoraban las paredes de las villas y edificios públicos reflejaban el gusto artístico de la época. Las escenas mitológicas, los paisajes y los retratos familiares eran temas comunes en estas obras de arte. Además, las inscripciones y grafitis en las paredes de la ciudad ofrecen una visión íntima de las preocupaciones, anhelos y humor de los pompeyanos. Pompeya estaba organizada en un plano urbano bien definido, con calles rectas que se cruzaban en ángulo recto, formando manzanas regulares. Las calles estaban pavimentadas con grandes losas de piedra y las aceras elevadas permitían a los peatones evitar el barro y el agua de lluvia. Las calles principales, como la Vía de la Abundanza, estaban flanqueadas por tiendas, tabernas y talleres artesanales. Estas vías eran el corazón de la vida comercial y social de la ciudad, donde los ciudadanos se reunían para comprar, vender y socializar. El sistema de alcantarillado de Pompeya era avanzado para su época, con canales subterráneos que llevaban las aguas residuales fuera de la ciudad. Las fuentes públicas, alimentadas por acueductos, proporcionaban agua potable a los habitantes. Estas infraestructuras demuestran el alto nivel de ingeniería y planificación urbana de los romanos. La educación era valorada en Pompeya, especialmente entre las clases más adineradas. Los niños de las familias ricas recibían instrucción en gramática, retórica y filosofía, a menudo de la mano de tutores privados. Las escuelas públicas, aunque menos comunes, también existían y ofrecían educación básica a los hijos de los ciudadanos más humildes. La literatura y la poesía eran apreciadas en Pompeya, como lo demuestran los numerosos textos y citas encontrados en las paredes de la ciudad. Los poetas locales y los visitantes recitaban sus obras en el teatro y el odeón, donde el público podía disfrutar de la música y la palabra hablada. La influencia de la cultura griega era evidente en la literatura y el arte pompeyanos, reflejando la conexión de la ciudad con el mundo helenístico. Pompeya era una ciudad autónoma dentro del Imperio Romano, con su propio gobierno local. El Consejo Municipal, compuesto por decuriones, era responsable de la administración de la ciudad y la toma de decisiones políticas.
Los magistrados, como los duumviros y los ediles, eran elegidos anualmente y se encargaban de la justicia, las finanzas y el mantenimiento de los edificios públicos. Las elecciones eran un evento importante en la vida política de Pompeya. Los candidatos hacían campaña pintando sus nombres y eslóganes en las paredes de la ciudad, buscando el apoyo de los ciudadanos. La participación en la vida política era un privilegio reservado a los hombres libres. Las mujeres en Pompeya, aunque no tenían los mismos derechos políticos que los hombres, desempeñaban un papel importante en la sociedad. Las mujeres de las familias adineradas administraban los hogares, supervisaban a los esclavos y participaban en la vida social y religiosa de la ciudad. Algunas mujeres, como Eumaquia, una sacerdotisa y benefactora pública, alcanzaron una posición destacada en la sociedad pompeyana. Las mujeres también participaban en el comercio y la artesanía, gestionando tiendas y talleres. La esclavitud era una institución fundamental en la sociedad romana, y Pompeya no era una excepción. Los esclavos realizaban una variedad de tareas, desde el trabajo doméstico en las domus hasta el trabajo manual en los campos y talleres. Algunos esclavos, especialmente aquellos con habilidades especiales, podían alcanzar una posición de relativa comodidad, mientras que otros vivían en condiciones duras y opresivas. Los esclavos podían ser liberados por sus dueños, convirtiéndose en libertos. Estos libertos a menudo mantenían una relación cercana con sus antiguos dueños y podían integrarse en la sociedad pompeyana, aunque con un estatus social inferior al de los ciudadanos libres. Todos ignoraban que el monte Vesubio, que les ofrecía suelos fértiles y una fuente inagotable de recursos, era en realidad un volcán dormido. Tanto Estrabón como Plinio el Viejo califican al Vesubio como montaña. De hecho, Plinio el Viejo moriría durante la erupción. Estrabón, en el libro quinto de su Geografía, afirma: su aspecto parece ceniza y muestra grietas que se abren como poros de piedra ennegrecidas en su superficie, como si hubieran sido consumidas por el fuego. En cierto modo, se podría conjeturar que, en otro tiempo, este territorio fue pasto de las llamas y que se extinguió por falta de madera. Nadie podía imaginar la catástrofe que se avecinaba, ni predecir que en un solo día la ciudad quedaría reducida a un recuerdo sepultado bajo metros de ceniza ardiente. La mañana del 24 de agosto del año 79 después de Cristo comenzó como cualquier otro día en Pompeya. Los comerciantes abrían sus tiendas, los artesanos comenzaban su trabajo y los ciudadanos se dirigían a los baños públicos para socializar y relajarse. La erupción del Vesubio comenzó alrededor del mediodía, cuando una explosión masiva envió una columna de ceniza, lapili y gases tóxicos a más de 30 kilómetros de altura. Los habitantes de Pompeya apenas tuvieron tiempo de reaccionar. La tierra tembló con violencia, las calles se llenaron de escombros y el cielo se tornó oscuro como la noche. Plinio el Joven, quien presenció la erupción desde Miseno a unos 30 kilómetros de distancia, describió la escena en una carta al historiador Tácito. Una nube negra y terrible, desgarrada por ráfagas de fuego serpentino, se abría en largas lenguas de llama que se asemejaban a relámpagos, pero mucho más grandes. La lluvia de ceniza volcánica comenzó a caer sobre Pompeya, cubriendo las calles y los edificios con una espesa capa gris. Los habitantes de Pompeya se vieron atrapados en una situación de pánico y confusión. Algunos intentaron refugiarse en sus hogares, mientras que otros corrieron hacia las puertas de la ciudad en un intento desesperado por escapar. La erupción no dio tregua. Las piedras y cenizas caían sin cesar, sepultando lentamente la ciudad bajo un manto de muerte. Algunas familias se refugiaban en sus casas, buscando protección en habitaciones interiores, pero pronto el aire se volvió irrespirable. Los techos de las viviendas comenzaron a colapsar bajo el peso de los escombros, atrapando a quienes habían decidido quedarse. Los gritos de desesperación resonaban por las calles, pero no había escape. El Vesubio continuó su ataque incesante, cubriendo Pompeya en una mortaja de ceniza ardiente. A medida que avanzaba la tarde, la situación empeoró. La ceniza bloqueó la luz del sol, sumiendo a la ciudad en una oscuridad casi total.
Alrededor de la medianoche, una serie de flujos piroclásticos, avalanchas de gas caliente y ceniza que viajaban a más de 100 km por hora descendieron por las laderas del Vesubio. Estos flujos, que alcanzaban temperaturas de hasta 300 grados centígrados, arrasaron todo a su paso. Quienes no habían logrado escapar murieron al instante, sus cuerpos carbonizados y preservados en las posiciones en las que cayeron. No hubo oportunidad de luchar, no hubo advertencia suficiente. La ciudad, que horas antes rebosaba de vida, quedó sumida en un silencio sepulcral. Pompeya quedó enterrada bajo una capa de ceniza y piedra volcánica de más de 6 metros de espesor. Durante siglos, la ciudad permanecía en el olvido, oculta bajo el suelo como un testimonio silencioso de la tragedia que la había sepultado. Nadie imaginaba que bajo la tierra se conservaba un retrato casi intacto de la vida cotidiana en la antigua Roma. Fue en 1748 cuando un grupo de exploradores, bajo las órdenes del rey Carlos III de España, comenzó a excavar en la región y redescubrió los restos de Pompeya, una ciudad congelada en el tiempo. Las primeras excavaciones revelaron una ciudad sorprendentemente bien conservada. A diferencia de otras ruinas antiguas, cuyos restos suelen quedar erosionados por el paso del tiempo y la intervención humana, Pompeya había permanecido protegida bajo la ceniza volcánica. Sus edificios, calles y hasta objetos cotidianos emergieron casi intactos, permitiendo a los arqueólogos reconstruir la vida de sus habitantes con un nivel de detalle inédito. Desde los frescos coloridos en las paredes de las villas hasta los utensilios de cocina abandonados en medio de una comida a medio terminar, cada hallazgo era una ventana al pasado. Sin embargo, uno de los descubrimientos más impactantes fue el de los cuerpos de las víctimas de la erupción. Durante las excavaciones del siglo XIX, el arqueólogo Giuseppe Fiorelli desarrolló una técnica revolucionaria para preservar estos restos. Al notar que algunos espacios vacíos en la ceniza correspondían a los cuerpos de los pompeyanos que se habían descompuesto con el tiempo, ideó un método para llenar estos huecos con yeso. Gracias a esto, se pudieron crear réplicas exactas de las víctimas en sus últimos momentos de vida, mostrando con sobrecogedora precisión sus expresiones de terror, sus intentos de protegerse o de huir. Esta técnica permitió a los arqueólogos no solo estudiar la anatomía de los habitantes de Pompeya, sino también comprender mejor el impacto inmediato de la erupción. Secretos revelados por las ruinas. Las ruinas de Pompeya han proporcionado una visión única y sin precedentes de la vida en el Imperio Romano. La erupción del Vesubio, paradójicamente, preservó con una precisión extraordinaria los detalles de la existencia cotidiana en una ciudad romana del siglo I después de Cristo. Los arqueólogos han desenterrado tiendas de comida rápida romana, Thermopolium, donde los habitantes compraban platos listos para llevar. Incluso se han hallado restos de alimentos carbonizados en vasijas, como panes y frutas, que nos permiten conocer los hábitos alimenticios de la época. Uno de los hallazgos más fascinantes ha sido la evidencia de la diversidad cultural de Pompeya. La ciudad, lejos de ser un enclave aislado, estaba profundamente conectada con el resto del Imperio Romano. Inscripciones en griego, objetos de origen egipcio y restos de especias exóticas muestran que Pompeya era un crisol de culturas, un punto de encuentro entre comerciantes, viajeros y poblaciones de distintas regiones del Mediterráneo. Además, las ruinas han revelado información invaluable sobre la arquitectura e ingeniería romana. El avanzado sistema de abastecimiento de agua de la ciudad, que incluía acueductos, fuentes públicas y sistemas de drenaje, demuestra el alto nivel de desarrollo técnico de los romanos. Las lujosas villas decoradas con frescos y mosaicos evidencian el refinado gusto artístico de la época, mientras que las inscripciones y grafitis en las paredes reflejan las preocupaciones, anhelos y hasta el humor de sus habitantes. El estudio de Pompeya ha permitido reconstruir cómo era la vida en una ciudad romana con una riqueza de detalles que ningún otro sitio arqueológico ha podido ofrecer. Cada calle, cada casa y cada objeto encontrado nos acercan a la historia de una civilización que, a pesar de haber desaparecido hace siglos, sigue hablándonos a través de sus vestigios.
El monte Vesubio sigue siendo un volcán activo y representa una amenaza potencial para las ciudades modernas que lo rodean, incluyendo Nápoles, con una población de más de 3 millones de habitantes. Los científicos monitorean constantemente la actividad del volcán, utilizando una red de sensores para detectar cualquier signo de erupción inminente. Sin embargo, a pesar de los avances en la tecnología y la planificación de emergencias, una erupción a gran escala del Vesubio tendría consecuencias catastróficas. La historia de Pompeya nos recuerda la fragilidad de la vida humana frente a las fuerzas de la naturaleza. Aunque hemos avanzado mucho en nuestra comprensión de los fenómenos naturales y nuestra capacidad para predecirlos, la erupción del Vesubio en el año 79 después de Cristo sigue siendo un recordatorio de que la naturaleza puede ser implacable y que debemos estar preparados para lo inesperado.